Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta, había algunos griegos. Estos, acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: «Señor, queremos ver a Jesús». Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó: «Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo honrará. Ahora mi alma está agitada, ¿y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora. Padre, glorifica tu nombre». Entonces vino una voz del cielo: «Lo he glorificado y volveré a glorificarlo». La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: «Esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí». Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir. Palabra del Señor. Bien, este es el último domingo de este tiempo de Cuaresma. Ya el próximo será el de Ramos y luego entraremos en la Semana Santa para culminar con la Pascua del Señor. La primera lectura del profeta Jeremías es la promesa de una alianza nueva, no la anterior, la del Sinaí, sino una después de aquellos días, dice el profeta. Ahora bien, ¿cuáles son aquellos días? Bueno, podríamos decir que nuestros días, porque esa alianza profetizada por Jeremías se cumplió con la venida de nuestro Señor. Aquellos días son los días de la pasión y resurrección del Señor. Son los días de aquella nueva alianza anunciada y ahora sellada con la sangre del Cordero de Dios, Jesucristo. Aquellos días profetizados son los días inaugurados por un hombre, Jesús de Nazaret, Hijo de Dios, que obedeció a su Padre en todo y siempre, hasta el extremo de entregar su vida para atraer a todos hacia Él y justificados llevarlos al Padre. Son los días de la purificación con la sangre del Cordero, del Hijo unigénito que se convierte para todos los que le obedecen en autor de salvación, como está escrito en la carta a los Hebreos. Es el Hijo que a todos los que lo acogen, o sea, a quienes lo reconocen como Salvador e Hijo de Dios, como Dios mismo que asume la naturaleza humana, les da el poder de ser ellos también hijos de Dios. Sin embargo, aquellos días profetizados por Jeremías de la nueva alianza, en los que la ley de Dios estará inscrita en los corazones, también se los debe ver como los días después de una gran purificación, los días de un nuevo Pentecostés. ¿Por qué? Porque los corazones de los hombres están lejos de Dios. Y lo que es muchísimo más grave, del seno de la iglesia ha emergido la religión adulterada, la traición al Señor, y muchos son los apóstatas. Por tanto, la inscripción de la ley de Dios en los corazones ha sido cancelada. Ahora mismo, las sociedades se disocian, se desmiembran, porque el hombre se hunde en las tinieblas y rechaza la luz de Cristo, rechaza la cruz de Cristo. Y la iglesia es socavada por lo peor de este mundo. Y ya no es el humo de Satanás el que penetró en ella por alguna grieta, como decía el Papa Pablo VI, sino que se abrieron las compuertas al ingreso de todos los demonios.
Por eso, porque las palabras de nuestro Señor son eternas, porque en ellas está la verdad, habiendo Jesucristo asegurado a Pedro que las puertas del infierno no habrían de prevalecer sobre esa iglesia que fundaba, sobre ese apóstol, en sus palabras tenemos el criterio infalible de dónde hay apostasía, donde el magisterio perenne es renegado, donde la fe y la moral son devastadas, donde los sacramentos son pisoteados, donde no hay culto sino profanación, donde se permiten sacrilegios, donde en definitiva predomina el espíritu del mal, allí no hay iglesia, sino antiiglesia. Allí no hay cuerpo místico de Cristo, sino del mismo demonio. Entonces, en ese sentido, sin que haya una alianza distinta por la que podamos ser salvados, más que la del Gólgota, para que se cumpla la profecía, será necesaria una gran purificación, para que esté esa ley escrita en el corazón. Y esa purificación puede ser la que la Sagrada Escritura llama el juicio a las naciones o bien el día de la ira de Dios. Entonces sí, esta humanidad apóstata que merecería ser aniquilada, con la purificación conocerá a Dios, no lo negará, reconocerá al Hijo de Dios cuando perdone su culpa y no recuerde ya sus pecados. La nueva alianza es la de la adhesión total a Cristo, y esa adhesión que esta generación perdió y rechaza, volverá cuando el hombre que confió en el hombre, que fue engañado por el hombre y por el autor de la muerte y homicida desde el comienzo, que es Satanás, cuando el hombre inmerso en el misterio de iniquidad abra los ojos ante las consecuencias de sus elecciones, donde lo ha llevado lo que él creía era su libertad, y vuelva al único Salvador, cuando desde los labios de los creyentes y los que se vayan convirtiendo se pronuncie el grito unánime de ven, Señor Jesús, ven a salvarnos, ven, Señor, Maranatá, entonces sí se completará la profecía. Mientras tanto, y a medida que avanza el tiempo, se oye aún un eco, el eco apagado o casi apagado, de aquel anhelo de los griegos del Evangelio de hoy, aquellas palabras, queremos ver a Jesús. Querer ver a Jesús quiere decir querer conocerlo, querer verlo de cerca, querer saber más de Él, querer escucharlo, querer contemplarlo, querer saber dónde encontrarlo. Esa aspiración de querer ver al Señor, que domina el horizonte de la historia, es porque su persona ejerce un atractivo indiscutible, incluso en quienes no han sido cristianos, y porque también a Él no se lo puede cancelar, no se lo puede ignorar. ¿Cuántos son los testimonios, sobre todo de judíos y de musulmanes, que buscaban al Dios verdadero, a cualquiera que fuera ese Dios, con tal que no fuera Jesús? No sabían que aquel a quien despreciaban, porque así se lo habían enseñado, era quien los llamaba a la única verdad. Por eso no es posible decir, como lamentablemente en algunos documentos de la Iglesia fue dicho, que el Dios de los musulmanes o el Dios de los judíos es el mismo Dios de los cristianos. No lo es. No lo es, y tanto judíos como musulmanes lo niegan. Claro que no lo es, porque ese Dios no tiene un hijo, no es Espíritu Santo. También, porque para ellos la Santísima Trinidad es politeísmo y es blasfemia. El judaísmo se ha reducido a lo talmúdico, gnóstico, cabalístico. A partir del momento de que el Hijo de Dios muere en la cruz, que la mayor parte del pueblo judío lo rechaza, Dios abandonará su morada y nunca más volverán a tener ni templo ni profetas. En esta situación, hasta que no caiga el velo del conocimiento de la verdad revelada, si se anunciara la erección de un nuevo templo en Jerusalén y si hubiera nuevas profecías, sería indicación de la venida del anticristo. Mientras tanto, aunque siempre tuvimos la alegría de recibir a judíos conversos
que abrazaron el catolicismo, últimamente aparecieron los que ya más de una vez los comenté, los llamados judíos mesiánicos, que reconocen en Yeshua HaMashiach, en Jesús al Mesías. No abandonan las tradiciones judías, son bautizados y dan testimonio del señorío de Jesús en sus vidas. Forman parte de la predicha iluminación de Israel, otras de las señales del final de los tiempos. Y varios son los judíos mesiánicos que valientemente anuncian el Evangelio y llaman a otros a la conversión. La Iglesia es la única que puede verdaderamente mostrar a Jesús. Más aún, es su deber anunciarlo, darlo a conocer. A lo largo de su bimilenaria historia, la Iglesia ha manifestado su presencia en el testimonio dado por los mártires y por todos los santos. Muestra a la Iglesia a Jesús en las misiones, cuando lleva a Cristo a quienes no lo conocen, y enseña lo que Jesucristo enseñó, y evangeliza llevando el anuncio de salvación en el único Salvador, y también haciendo las obras que el Señor quiso que hagamos, de socorrer, enseñar, alimentar, proteger, curar a quienes más lo necesitan. Jesucristo se da a los hombres y los acoge por medio de su Iglesia. Es la Iglesia que tiene el poder de hacerlo presente en los sacramentos y por encima de todos en la Eucaristía. De la Eucaristía, que es Jesucristo en el centro de su Iglesia, todo parte, y a la Eucaristía todo vuelve, cuando los fieles se reúnen para honrarla y celebrarla, cuando adoran al Señor y reciben la salvación y otras demás gracias en cada Santa Misa. La Eucaristía es donde se produce el encuentro más íntimo y verdadero, que lleva a seguirlo en el abandono de sí mismo y donde vienen las fuerzas para resistir y rechazar lo que el mundo ofrece y tienta: poder, fama, riquezas, placeres sensuales, y de hacer la voluntad de Dios en la vida. De ahí viene, de la Eucaristía. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre y sabía que Él esperaba. Por eso su alma está agitada, inquieta. No pide al Padre que lo libre de esa hora. Y cuando la hora haya llegado en el Getsemaní, suplicará al Padre nuevamente para al final aceptar: Padre, que se haga tu voluntad, no la mía. Jesús sabe muy bien que toda su vida, su ser hombre, es para cumplir la voluntad del Padre, que quiere la salvación del hombre condenado a la separación eterna por la ofensa a su santidad. La justicia de Dios debe ser satisfecha por la obra de mayor misericordia jamás obrada por el mismo Dios, la cruz, asumida por el Hijo en total abandono al Padre. Solo así el hombre podrá alcanzar la salvación y regresar a la amistad con su Creador. La gloria de Dios es el hombre viviente, decía San Ireneo. El hombre vivo es el hombre salvado. Este es el sentido. La gloria de Dios se revela precisamente en el momento de mayor ignominia. Allí encontrarán los griegos que lo buscaban y todos los hombres de buena voluntad el verdadero rostro de Cristo, que es decir, el rostro de Dios. La cita con el Señor es en el Gólgota, a la hora de salvación en la cruz. Es en el Gólgota que el Padre glorifica al Hijo, que ya lo había glorificado engendrándolo en la eternidad. Lo vuelve a glorificar en la cruz. Y es lo que dice a quienes lo buscan, por medio de la voz que viene del cielo: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Es la tercera vez que se oye la voz del Padre. Y cuando llega la hora de la cruz, la de la misericordia de Dios, cuando parece que en ese momento el Padre calla y está ausente, es cuando Dios juzga, condenando al príncipe de este mundo, Satanás, porque el Hijo les ha vencido, asumiendo consigo el pecado del mundo, y condena al mundo hostil a Dios. Lo que ocurrió hace 2000 años está próximo a acontecer nuevamente. En el culmen del misterio de iniquidad, cuando el dominio de Satanás sea absoluto, cuando la Iglesia esté alcanzando la cúspide
de su pasión y sea llevada al Calvario, y todo parezca totalmente perdido, entonces será el momento del juicio y Dios intervendrá. Y será la victoria de Cristo de los que acompañaron al Cordero hasta el final. Combatirán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es el Señor de señores y Rey de reyes, y con él los llamados, elegidos y fieles. Apocalipsis 17, 14. Mientras tanto, a nosotros nos toca vivir como el Señor quiere que vivamos, sin contaminación con este mundo perverso, ni con el veneno de la falsa doctrina que se nos quiere inocular. Amando a Dios y a los hermanos, adorando, estando en comunión verdadera en cada misa. Todos quieren ver a Jesús cuando buscan la salvación. Salir del pozo, del abismo de perdición donde se encuentran. Todos lo quieren, aunque no lo sepan. Lo quiere el que se droga, quiere verlo quien se prostituye, quien está en la ruina moral o económica, el que se ve fracasado en la vida, el que no encuentra sentido a la vida y el que tiene pánico de la muerte. Pero en el fondo todos lo buscan, y la mayoría sin sospecharlo, porque todos, absolutamente todos, tenemos necesidad del Salvador. Y todos por eso mismo deben llegar al encuentro personal con Jesucristo que se da en la Eucaristía que se celebra y de la cual se participa, y en los espacios en los que se adora. Es entonces que queda saciado el deseo de ver al Señor, de permanecer con Él, de entrar en su amistad y de dar testimonio a los demás de haber visto al Señor. Alabado sea Jesucristo.